Bueno, soy Miguel Alsina, residente de Sant Joan de Déu, de primer año, y vengo un poco a explicaros lo que es la pediatría. Ya me conocéis la mayoría de la academia, pero bueno, a los que no también os saludo. Un poco la primera pregunta que os tenéis que hacer ante la pediatría. Es verdad que es una especialidad concreta, pero hay que hacerse una pregunta diferente del resto de especialidades. No hay que preguntarse si me gusta la piel, si me gusta el pulmón, sino si me gustan los niños, aparte de las enfermedades que pueden tener. Porque es un paciente concreto, no hay que ser ñoño, pero te tienen que gustar. O sea, tienes que ser capaz de estar delante de un niño y no estresarte demasiado, aunque al principio es normal. ¿Vale? Entonces, es una pregunta que antes de pasar a ver el interés que tiene la especialidad, os la tenéis que hacer y responderla con sinceridad de cara a no amargaros el resto de la vida, creo. Entonces, una vez ya os habéis respondido a la pregunta, pasáis un poco a ver las ventajas de la especialidad. Tiene de bueno que es una medicina interna infantil con sus especialidades asociadas, con lo cual podréis elegir más adelante lo que queréis hacer habiendo hecho práctica real, porque lo que tenemos durante la carrera es que hemos hecho unas prácticas que no sabemos exactamente si nos gusta una determinada especialidad porque no hemos trabajado en ello. Y aquí por lo menos tenéis 4 años para trabajar en todo y acabar de decidir, y eso pues también se agradece, ¿no? Elegir con un poco más de seguridad. Luego, las especialidades pediátricas tienen su interés que veis el debut de las patologías, ¿no? Veis pacientes crónicos que os han pasado de un hospital pediátrico, por ejemplo, un debut diabéticos se ven casi prácticamente en las especialidades pediátricas, entonces también tiene su interés. Luego, hay especialidades que son propias por la diferencia de edad entre el paciente. No es lo mismo una fiebre de 38 en un neonato que una fiebre de 38 en un adolescente de 16 años. Entonces, esto hace que haya como subespecialidades dentro de la misma pediatría, ¿no? Y luego la empatía con el paciente. Realmente son pacientes que de entrada, o sea, cuando los ves en urgencias todos lloran, todos te odian, pero cuando estás en planta y los vas viendo, pues también acabas cogiendo cariño con el mismo paciente y además con la familia también. Y luego lo que dicen siempre, pues que los pediatras siempre tienen trabajo, y eso es verdad, que luego lo matizaré un poco. Los inconvenientes, el importante volumen de trabajo. Pensad que los padres ahora prácticamente son primíparos o secundíparos, o sea, que prácticamente solo tienen 1 o 2 hijos, con lo cual siempre están preocupados por sus hijos y cualquier cosa es importante porque no lo han vivido antes. Entonces ahora consultan por cualquier tontería en los servicios de urgencias, y el hospital es prácticamente como el pediatra de antes, ¿no? Con el pediatra que tú ibas para preguntar algo, pues te vas a urgencias y te plantas. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta porque las guardias son largas y luego ves mucha patología banal. Del 100% de niños que ves, un 80% serán moquitos a veces, pero bueno, esos son los hijos de unos determinados padres y hay que verlos bien y descartar algo que se puede esconder detrás de lo que tú estás viendo. Luego, es un paciente que al principio es difícil de abordar. Cuando llegas te parece que va a ser imposible abrir la boca a un niño pequeño. Entonces luego tus seres grandes te enseñan a cómo placarlos, cómo coger las piernas, la boca, abrirles y en 5 minutos tenerlos listos. O sea que todo se llega. Esto tampoco no es un hándicap, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Los padres preocupados. Los padres siempre se ha dicho que es el gran problema de la pediatría, y es verdad que hay gente que es muy mal educada y gente pues que tiende a estresarte, ¿no? Cuando estás trabajando, pero también los padres hay que pensar que es lo más importante que tienen sus hijos y que por lo tanto te lo están confiando, y aunque a veces no tengan las maneras que tendrían que tener, pues tienen una cierta parte de razón en estar preocupados, no saben lo que tienen y te están pidiendo que se lo resuelvas, con lo cual hay que ponerse un poco en esa situación, y eso pues al final te ayuda un poco a soportar los momentos de tensión. Y luego, pues esto, que la instauración de los másters ahora o sea, después de 4 años lo de las especialidades no es tan fácil. Ahora, para pasar a ser especialista pediátrico tienes que hacer un máster que se paga durante 2 años y no estás pagando sin cobrar, como quien dice. Entonces no es aquello de, luego yo voy a ser endocrino pediátrico, no es así de fácil. Esto también hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de vosotros, la mayoría de los que vais a hacer pediatría os vais a dedicar a la pediatría general. Pocos en el hospital, la mayoría en la pediatría primaria. Entonces, si os gusta, pues no hay ningún problema, pero hay que tenerlo claro también. Luego, a la hora de qué hospital elegimos, hay lo mismo que en primaria, ¿no? Hay que en interna. Tenemos los hospitales grandes y los pequeños. Y yo la duda que me ofrecía es el pensar que en los hospitales pequeños pues a lo mejor se ven cosas más normales, y pensar, ¿para qué me voy a ir a un hospital grande si solo voy a ver cosas raras? Y eso no es verdad. O sea, en un hospital grande hay mayor volumen,
y por lo tanto vas a ver patología común, vas a ver los mismos mocos que en el resto, pero además vas a ver de vez en cuando algún caso raro. Entonces, pues eso creo que no tiene que ser un freno de cara a coger un hospital grande, ¿vale? Y luego en el currículum, aunque es verdad que lo que dice el compañero, que no eres mejor residente por estar en un hospital grande, en el currículum sí que cuenta esto. O sea, cuando tú es más fácil bajar un escalón en este sentido que subirlo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Y luego, en cuanto al hospital pequeño, me decía una compañera de Tarrasa que como son menos residentes por año, pues optan a más cosas, ¿no? Primero, tienen mayor responsabilidad. O sea, hay momentos en los que estás tú solo. En la planta me decía esta chica que estaba ella sola como residente y por lo tanto te tienes que espabilar un poco más y eso se nota. Y luego son menos a repartir en cuanto a congresos y a técnicas. Y esto pues también es importante en cuanto al currículum. Pero bueno, a mí no me frenaría tampoco. Y luego la posibilidad de rotación externa. Esto a veces duele mucho, que estás en un hospital grande y tú rotas 4 meses por una unidad y viene otro de fuera y puedes rotar 6 o 7. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Que a veces, por mucho que estés en un hospital pequeño, va a venir gente que, o sea, tú estando en un hospital pequeño puedes ir a un hospital grande y hacer una rotación importante si lo acuerdas con tus adjuntos. En cuanto a venderos un poco mi hospital, más que venderos era para ahorraros un poco la visita, para que tuvierais unas ideas claras y ya pues no tener que preguntar tanto, ¿vale? Se está cambiando las rotaciones del hospital un poco por la insistencia de los residentes desde hace 3 años. Y la verdad que la visión es buena. La visión es hacer que durante los 3 primeros años se vean cosas también de especialidades y el último año, que normalmente era entero para escoger una especialidad, se reduce de cara a que vayáis más orientados. Me parece que el último año ver 2 meses de cada cosa es un poco tonto, en cambio hacer 3 meses y 3 meses de 2 cosas que a ti te han gustado porque ya las has visto es más interesante, ¿vale? Entonces esto también tiene su qué. Luego, en cuanto a las ventajas del hospital, la docencia está muy bien estructurada, son un poco exigentes y a veces un poco peñazos, y vas de trabajo hasta arriba, pero esto al final son tus 4 años, hay que currárselos y eso es bueno para ti. Luego los incentivos para la investigación, un poco la fiebre está en la investigación, a veces pues te bloquea, porque llegas al hospital, quieres aprender a tratar niños y tienes que empezar a publicar, pero es lo que hay y es la medicina basada en la evidencia que al final va a favor de los pacientes y eso es bueno, que nos lo incentiven desde el principio. Luego la responsabilidad progresiva, hay que tener en cuenta que por mucho que tú llegues el día 1 al hospital, o sea, te están confiando un niño, pero tú no tienes ni idea. Y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no vale decir, ahora yo soy el R1 y me voy a espabilar solo. Entonces, en este sentido, en San Juan de Dios, pues lo tienen bastante en cuenta y durante el primer año te supervisan bastante. Lo que no quiere decir que no te dejen hacer. O sea, llega un momento en el que cuando ellos ya te ven rodaje, tú ya vas, comentas al paciente y te firman el informe y no te lo ven. Pero durante el primer año te van a firmar los informes. Que a mí me parece bueno porque piensas, si alguno se me escapa y no lo he sabido ver, si es que no he visto niños en mi vida. O sea, lo normal es que se te escape alguno, ¿no? Y la verdad que yo lo agradezco, por lo menos. Y luego la exigencia, es un hospital exigente en cuanto a docencia y en cuanto a actividad asistencial, y luego que es el hospital que ve más niños de toda Cataluña. Entonces, pues eso también juega a favor. Luego el ambiente de trabajo es bueno, que yo creo que eso es común en todos los hospitales porque los pacientes pediátricos conmueven de especial manera y la gente trabaja a gusto. Inconvenientes, los pases del sábado. O sea, hay que pasar un sábado de cada 4 de forma gratuita, bueno, está incluido en el contrato y eso pues es un poco coñazo, porque cuando tienes guardia un sábado, tienes el siguiente domingo y tienes que pasar otro sábado más, pues te cagas en todo, pero bueno, al final, o sea, no vas a dejar de escoger el hospital por eso y la gente de hecho no lo hace. Luego las condiciones económicas, que es un hospital cutre, o sea, no te pagan las comidas de la guardia y no te, pues hay chorradas, ¿no? Pero que a veces pues esto hay quien le puede mover, o sea, yo que sé, a lo mejor hay quien a nivel económico le toca, ¿no? Y pagar la comida de las guardias y la cena de las guardias pues le duele, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego que en invierno, como hay muchos niños, el trabajo es muy duro y se sale tarde. Entonces, pues a veces dicen que durante el invierno no ves el sol, pero bueno, eso es normal porque hay menos sol también. Pero bueno, que al final yo estoy muy contento, entonces creo que esto tampoco nos debería frenar, sí tenerlo en cuenta y de cara al perfil de cada uno pues preguntar y hacerse su lista, lo que decía el compañero, que la verdad que lo ha dicho muy bien. En cuanto al ranking, Hospital Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, yo no voy a entrar en mitos, creo que los 2 hospitales son buenos, que hay un poco de perfil diferente para cada hospital, pero son hospitales importantes que ven muchos niños y por lo tanto cada uno tiene sus ventajas. Y luego muchos dicen que Sant Juan de Dios es muy proteccionista y que el otro en cambio te deja muy solo, creo que ni mucho ni poco, o sea que va a ser más o menos. Luego, como segundos hospitales,
el Parc Taulí de Sabadell y Trias y Pujol, que son hospitales con menos residentes, que por lo tanto tocan a más y que sin embargo también están bastante bien estructurados. Y luego ya vendrían el resto, que la verdad es que no los conozco. O sea, yo me informé de los cuatro primeros y os pongo aquí los números, que no lo son todo, como dice el compañero, que hay que mirárselo bien. El Hospital de Armar solo hay una plaza y se cubrió este año con 900, o sea que en principio lo tendríamos que poner el primero. Pero vamos, que la cosa no siempre va así. Un poco cada uno hacerse su lista con esta orientación: hospital grande, hospital pequeño, proximidad de casa, importante. Y nada, que tengáis mucha suerte, ¿vale?